Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Efectivamente, no es una tarea fácil, pero bueno, el Señor nos dé de su gracia esta tarde para poder compartir lo que Él ha compartido primeramente para mí. Está extenso, no creo poder terminar, pero voy a hacer lo posible. Todo está muy interesante, muy importante que lo podamos reafirmar en nuestra vida. ¿Y qué les parece si oramos antes de iniciar? Vamos a hacer una oración. Padre, qué contentamiento y qué gozo es el que nos da reunirnos en tu nombre, Señor. Qué gozo poder contar entre nosotras las maravillas que tú has hecho durante esta semana, Señor, cómo nos has sostenido, cómo nos has animado, cómo nos has consolado, cómo has sido propicio a nuestra vida, Señor. Qué precioso es poder tener esta coinonía, Señor, en la que nos podemos estimular al amor y a las buenas costumbres. Padre, amamos tu palabra. Ese es nuestro sentir. Por eso estamos aquí también, Señor, porque queremos que tú nos hables. Y en esta hora te rogamos y te suplicamos que seas tú a través de tu palabra, que bendigas la exposición de tu palabra y que ella penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que cumpla ese propósito para lo cual tú le envías esta tarde. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, por la vida de nuestra hermana Chelito y por cada oficial y por cada hermana que trabaja en el servicio, Señor, tuyo en esta femenil. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, hermanas. ¿Qué les parece si les comparto un PowerPoint? A ver si puedo, ¿verdad? Pero creo que sí puedo, ¿verdad, hermana Chelito? Sí, ya está habilitado. Ok, bueno, entonces, ¿sí se ve, hermanas? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? A mí me tocó hablar del capítulo número 4 y del capítulo número 5, que se llama Compañerismo y Comunidad, el capítulo 4. Y bueno, pues todas hemos aprendido que la salvación es personal, que cada hombre y que cada mujer deben de responder o debemos de responder de manera individual al evangelio, ¿verdad? En arrepentimiento y en fe para poder ser salvos. Y cuando esto ocurre, no solamente Dios nos adopta como sus hijos, nos da una nueva vida, derrama de su Santo Espíritu en nosotros, nos perdona y nos libera de la condenación del pecado, sino que también nos posiciona en un cuerpo llamado iglesia y nos posiciona en una familia llamada la familia de la fe. Y no importa la raza, no importa el lugar geográfico o la condición de la persona, todo redimido entra en esa relación con Dios, en Cristo, y con todos los redimidos en toda la redondez de la tierra, ¿verdad? Y ahora nos llamamos hermanos, ¿verdad? Y esa relación ya explicaba mi hermana Rosy en la introducción, ¿verdad? Que se llama coinonía. Y en estos tiempos de pandemia nosotros hemos podido experimentar esto, ¿verdad? Aún más que cuando podíamos asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora podemos estar en contacto con hermanos al otro lado del mundo, inclusive orar con ellos, compartir cultos, servicios, oración, y nos hemos dado cuenta, tenemos ahora más cierta esa realidad que ha sido desde que entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, pero la pandemia pues lo ha hecho pues más tangible, ¿verdad? Primero a los Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Era lo que estaba explicando ahorita, ¿verdad? Entonces, como dijo nuestra hermana Rosy, coinonía es participar y ser parte de algo indivisible. Y conforme hemos ido estudiando estos capítulos y ahora este capítulo, pues podemos agregar algo más a esta definición para poder entender mejor qué es la coinonía. Y podemos hacer esta definición, que es la corpórea u orgánica, indivisible y vital relación en la que en Cristo
Dios nos ha colocado a todos aquellos que hemos hecho a Cristo nuestro Señor y Salvador, de todo lugar de la tierra, y que a pesar de que es intangible, se manifiesta por hechos prácticos, fruto de la vida que compartimos. ¿Por qué es intangible, hermanas? Bueno, porque es espiritual, ¿verdad? No la podemos percibir con los sentidos, es corpórea y es orgánica porque funciona como un cuerpo, esta relación formado por muchos miembros, ¿verdad? Es indivisible porque parte de un amor del cual nada ni nadie nos puede separar, porque estamos unidos, como lo acabamos de leer, fuimos bautizados en un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que no puede ser dividido o que no está dividido y que no se nos ha dado por medida, ¿verdad? Entonces, y que es la plenitud de Cristo. Por eso se dice que es indivisible y es vital porque ningún miembro puede tener vida fuera del cuerpo. Como comentaba en alguna ocasión, no vemos a un pulmón caminando solo, ¿verdad? O a un corazón andando solo, ¿no? Estos órganos tienen vida en virtud de que forman parte de un cuerpo. Y así nosotros tenemos esta vida, y no podemos salir del cuerpo porque precisamente es ahí donde encontramos la vida. Entonces, por eso es vital. Ahora, la coinonía no es una membresía, no es asistencia a la iglesia, no depende de mis simpatías, de mis predilecciones, de mis acuerdos, de mis actitudes, ni tampoco de nuestras acciones o nuestros actos o nuestra manera de pensar, ¿verdad? Afecta esta realidad. Sea que lo crea usted o no, que más vale que sí lo crea porque si no sería catastrófico, ¿verdad? Funcionamos ahora nosotros como un cuerpo. Así lo dice su palabra en Romanos 12:5. Dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y así lo dice Dios en su palabra, y Pablo nos enseña esta verdad, ¿verdad? Aquí en Romanos 12:5. Y de esta verdad se desprende este hecho objetivo que dice el autor: compartimos una vida en común con otros creyentes. Qué maravilloso, ¿verdad? Compartimos una vida en común con otros creyentes, la vida de Cristo. Y ¿sabe qué? Este conocimiento tan maravilloso debería de transformar y debe de transformar nuestra manera de vivir y nuestra manera de percibirnos. Compartimos una vida en común con otros creyentes y es la vida de Cristo, ¿verdad? Existe una pertenencia mutua de los unos con los otros. Yo le pertenezco a usted, usted me pertenece a mí y cada uno de nosotros le pertenecemos a todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a esta pertenencia mutua de los unos con los otros, el autor le llama compañerismo objetivo, ¿verdad? Así le llama el autor. Entonces, ese hecho objetivo que produce un compañerismo objetivo, ¿verdad? Aunque proviene de esa relación intangible en Cristo, que ya dijimos que era como corpórea u orgánica, que es indivisible y que es vital, ¿verdad? Y que además es intangible, tiene ciertas manifestaciones. No importa que sea intangible, se hace presente o se hace perceptible a través de hechos prácticos de los unos para los otros, ¿verdad? De los miembros de los unos para los otros. Y entonces, estos hechos prácticos que hacen visible esa relación intangible que tenemos con Dios en Cristo, ¿verdad? Y con otros hermanos, se manifiestan por estos hechos prácticos. Y el primero que nos menciona el autor es cuidarnos los unos a los otros.
honrarnos los unos a los otros, reprendernos los unos a los otros y orar los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, si ustedes leyeron los posts que estuve publicando ahí en el WhatsApp, ustedes se pudieron haber dado cuenta que la frase que más se repetía era esa: los unos para con los otros, ¿verdad? O los unos a otros. Y es curioso, pero en la Biblia podemos encontrar aproximadamente 50 citas que nos dicen o nos exhortan a algo los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera manifestación, ¿verdad?, de esa relación intangible, la primera manifestación de koinonía es cuidarnos los unos a los otros. Dice, para que no haya desavenencia, ¿verdad?, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y el autor inicia con una pregunta bien contundente ahí en esta parte del capítulo. ¿Cómo respondemos cuando tenemos conocimiento que un hermano ha caído en tentación? ¿Cómo responde usted cuando sabe que un hermano ha caído en pecado o cuando sabe que un hermano ha caído en desgracia? ¿Cómo respondemos, hermanas? Me gustaría escuchar cómo respondemos. Primeramente, oraría por él. Oraría por él. ¿Alguien más quiere comentar algo? Cuando hay mucha confianza, podemos hacer una llamada. Una llamada. Muy bien. Bueno, pues estas son buenas reacciones, ¿verdad? Gracias, hermanas, por participar. Pero a veces, y no lo digo yo, lo dice el autor, ¿verdad? A veces, muy en el fondo de nuestro ser, nuestra vieja naturaleza acciona. Y si hemos de ser sinceras, en el fondo, a veces pasa este pensamiento. Nuestra vieja naturaleza acciona, el pensar del viejo hombre nos seduce y respondemos con críticas, con condenación, a veces con indiferencia, con chismes o con actitudes de superioridad. Y no podemos dar lugar al pensar del viejo hombre. A veces así ocurre. A veces cuando no son del núcleo cercano o cuando son personas que han sido difíciles en su vida, por las cuales han hecho sufrir a muchos con su manera de actuar, igual a veces tenemos ese dejo de crítica, ese dejo de se lo merecía o ya era hora, ya había pasado mucho Dios para que no cayera de esa manera, ¿verdad? Y no debemos de ser así. El autor nos dice que no debe de haber esto en nuestro corazón. En lugar de críticas debe de haber preocupación, ¿verdad? Y debe de haber oración. En lugar de indiferencia, porque a veces somos indiferentes y a lo mejor no hacemos bien ni mal, pero somos indiferentes y de igual manera se nos cuenta como pecado. Y en lugar de indiferencia debe de haber empatía. En lugar de condenación debe haber restauración. ¿Por qué? Porque Él es parte de mí, ¿verdad? Y yo soy parte de Él. ¿Cómo no voy a poder actuar en amor y en bondad y en benignidad? Y aquí viene la analogía del cuerpo humano. ¿Cómo reacciona, hermana, o cómo reacciona, hermanas, el cuerpo humano cuando uno de sus miembros es herido? Dice, el cuerpo inmediatamente, el cuerpo entero grita, ouch, ¿verdad? Me duele, me siento mal. Y entonces todos los poderes restauradores del cuerpo entero entran en acción, ¿verdad? Para ayudar. El cuerpo actúa, provoca temperatura, provoca inflamación, provoca dolor, ¿verdad? Da aviso, no se queda contemplando, no se queda indiferente, tampoco se pone a criticar. Imagínense que pudiera decir, no sé, el corazón, ay, otra vez ese pie se tropezó, tenía que dar otra vez un mal paso. Pues se oye como un poquito irrisorio, ¿verdad? Porque eso no puede suceder. Pero así lo es también en nosotros.
Si somos un cuerpo, ¿cómo podemos actuar de esa manera? Entonces, el cuerpo comienza a realizar procesos internos, ¿verdad? Para su curación. No pierde el tiempo. Tampoco se queda contemplando, no se queda indiferente ni se pone a criticar, ni siquiera lo piensa, el cuerpo actúa. Si un miembro de nuestro cuerpo físico se lastima, todo el cuerpo se duele, todo nuestro cuerpo se duele. Así sea una uñita del dedo del pie, ¿verdad? Nos duele y todo el cuerpo se queja, ¿verdad? ¿Y qué hace? Empieza a trabajar para sanar. ¿Por qué? Porque todas las partes constituyen una unidad indivisible. Y así es en nosotros también. Nosotros compartimos la vida de Cristo y somos uno en Él. Tenemos un mismo sentir. Lo que le duele a mi hermano, me duele a mí. Lo que le afecta a mi hermano, me afecta a mí, ¿verdad? Lo que hace o deja de hacer mi hermano, también me afecta a mí, y así lo que yo hago, lo que a mí me duele, lo que a mí me afecta. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y si un miembro se duele, debemos de llevar los poderes restauradores del cuerpo a los miembros heridos. Esto lo dice el Señor. Y aparte de todo, hermanas, a veces en nuestras oraciones dejamos ver un poquito de crítica, un poquito de imprudencia, ¿verdad? Y a veces cuando estamos orando por ellos nos volvemos chismosos o chismosas y calumniadoras. Y dice el autor que esto no debe de ser así. El autor nos llama y la Biblia nos llama a ser prudentes cuando oremos. Y más si usted conoce motivos de fondo, usted tiene que ser prudente para no caer en este pecado de chisme y de calumnia. Sí, entonces, cuidarnos los unos a los otros es la primera manifestación, ¿verdad? Tangible de ese hecho objetivo que proviene, que nos da ese compañerismo también objetivo. Entonces, la siguiente sería honrarnos unos a otros. Ahora, el considerarnos un solo cuerpo, una unidad indivisible, miembros los unos de los otros, no solo va a eliminar la crítica, la indiferencia, la condena, y va a estimularnos a cuidarnos los unos a los otros, sino que también elimina la competencia entre hermanos. ¿Ok? No vamos a competir unos con otros, vamos a honrarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo. Y aquí dice el apóstol Pablo en Romanos 12:10, nos dice que en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, cada miembro del cuerpo es importante, ¿sí? Todos somos importantes, no hay nadie menos ni más. En el cuerpo todos somos importantes. ¿Y sabe por qué? Y bueno, ahorita les voy a decir por qué. Todo miembro es importante por su función dentro del cuerpo, ¿verdad? Cada uno de los miembros somos importantes o son importantes y reciben su honra, su estima, su respeto y su consideración por su función dentro del cuerpo. ¿Y sabe qué? Esto es de parte de Dios. Esa honra, ese respeto, esa consideración viene de parte de Dios. Porque ¿quién lo colocó en el cuerpo? Dios. Y así lo dice 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros dentro del cuerpo, a cada uno de ellos como Él lo quiso, ¿verdad? Así de la misma manera nosotros debemos mostrar estima, respeto, ¿verdad? Y consideración a cada hermano y a cada hermana miembro del cuerpo en el ejercicio de sus dones. Nada de que, pues es que él es altito y yo soy chaparrita, usa zapatos negros y yo uso zapatos azules, tiene el pelo corto y tiene el pelo largo. No. Todos debemos de recibir honra, respeto y consideración. Es lo que dice
es lo que dice el Señor. Cuando pensamos, hermanas, y actuamos individualmente o como una capillita de poder de cristianos dentro de la misma iglesia, es que entonces damos lugar a la competencia egoísta, protagonista y vanagloriosa, ¿verdad? Entonces empezamos a competir, empezamos a yo quiero ser mejor que este hermano, que esta hermana, y fíjese cómo a veces las iglesias se convierten como esos corporativos de aquí en San Pedro, ¿verdad? Se convierten como esos esos lugares o centros de trabajo donde los departamentos empiezan a competir los unos por los otros, a ver quién es mejor. No, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que este departamento es mejor que tú, este departamento trabaja más, este departamento es más inteligente, este departamento, o si no, los mismos miembros empiezan a competir entre ellos mismos, los mismos empleados. ¿Por qué? Porque quieren sacarse el título del empleado del mes. Hermanos, nosotros somos, me supongo que la iglesia, su nombre es Iglesia Bautista el Divino Salvador, AR, ¿verdad? Asociación religiosa, pero eso es delante de las autoridades, porque nosotros no somos ninguna asociación, somos un cuerpo, hermanos, y así debemos honrarnos. Dice también, no debe de haber competencia, hermanos. No debemos de estar compitiendo a ver si esta comisión trabaja más o esta comisión está trabajando menos. Esta coordinación es más importante. No. Todos somos importantes y no debemos de generar esa egoísta, protagónica y vanagloriosa competencia entre nosotros. ¿Por qué? Porque los dones que usamos para servir a Dios provienen de su mano generosa. Y las bendiciones que vienen de poner en servicio ese don, Dios nos las da o se las da al que Él quiere, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes recuerdan el incidente cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron con él y le informaron que Jesús estaba haciendo más discípulos que él. Y entonces, no sé si recuerdan lo que les contestó Juan el Bautista. Les dijo, un hombre solo puede recibir lo que le es dado del cielo. Ahora, ¿recuerdan los miembros de allá de la iglesia en Corinto? Que ya lo estudiamos, cómo se jactaban de los dones que habían recibido y los usaban más bien para protagonizar, ¿verdad? Los utilizaban más bien para presumir y para competir que para servir. Y esto, queridas hermanas, no debe de ser así. En cambio, encontramos en Moisés un buen ejemplo de honor y de cooperación. Si usted recuerda ahí en Números 11, el incidente en donde Dios pone del espíritu de Moisés a 70 ancianos. No sé si usted recuerda ese incidente. Y entonces estos ancianos que estaban con Moisés, 70 ancianos, comienzan a profetizar. Pero ¿qué sucede? Que dos de los ancianos de esos 70 ancianos estaban en el campamento, y estando en el campamento, ellos también comenzaron a profetizar. Entonces, Josué, el servidor de Moisés, les dice, él quería que les impidiera a esos ancianos que se quedaron en el campamento profetizar, pues no eran parte de su grupo. Josué, ¿qué pasó con Josué? Se mostró celoso por la autoridad de Moisés y no le gustaba la idea de que alguien que no estuviera involucrado estrechamente con Moisés compartiera su autoridad. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No, porque no es del grupo de mis amigos en la iglesia, no es del grupo con los que yo
estoy en contacto, no porque no tiene mi mismo apellido, no es de mi familia, no pertenece a esta comisión, no porque no esto, no porque habla mucho, porque no habla, porque esto, porque aquello. Y entonces imitamos la actitud de la que está reprobando aquí el Señor. Y empezamos a tener competencia. Entonces, Moisés, ¿qué hizo con Josué? ¿Lo reprendió? Le dijo, ¿tienes tus celos por mí? Como diciendo, ¿y quién soy yo? ¿Acaso yo hice eso? ¿Acaso yo puse a los ancianos a profetizar? No fui yo, ¿verdad? Ojalá, dice Moisés, todos fueran profetas en el pueblo del Señor y que el Señor pusiera su espíritu por ellos. ¿Cómo responde, hermana? ¿Cómo respondo cuando Dios prospera a un hermano? Cuando Dios lo empieza a bendecir en su servicio, en la práctica de sus dones. ¿Cómo respondo cuando Dios comienza a bendecir un ministerio? ¿Cómo respondo cuando Dios comienza a bendecir a un grupo de hermanos? ¿Cómo respondo cuando Dios bendice o prospera a otra iglesia o a una organización cristiana? ¿Cómo respondemos? Hay que ser sinceras delante de Dios. Pero cuando tenemos la perspectiva correcta en nuestro corazón, el verdadero sentido de comunidad, que es que somos parte los unos de los otros porque compartimos la vida de Cristo. Y esta perspectiva dirige nuestra mente y nuestro sentir. Jamás vamos a poder menospreciar a nuestros hermanos. Jamás vamos a poder criticar a nuestros hermanos, estar celosos o en competencia los unos con los otros. Muy bien. Vamos ahora a pasar a la siguiente manifestación de esa relación intangible, de esa coinonía, de esa pertenencia de los unos que tenemos los unos con los otros gracias a la vida de Cristo que compartimos. Y esta es reprenderse los unos a los otros. Qué difícil, ¿verdad, hermanos, esto? Qué difícil. Es difícil. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y he aprendido que la iglesia debe funcionar como un cuerpo, porque así lo dice la Biblia. Debe de amar como una familia, debe de alabar como un templo, debe someterse como un reino y debe de ser pura como una novia, ¿verdad? El ser parte de un cuerpo, ahora fíjense, y ser y funcionar en interdependencia, en pertenencia y en amor, debe poner en nosotros carga por nuestra santidad y por nuestra pureza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no solamente impacta mi vida y la de los míos, ¿verdad? De mi familia, los cercanos, sino que también impacta el testimonio de Dios y impacta la vida de cada uno de los miembros del cuerpo al que pertenezco, ya sea llevando bendición o acarreando oprobio y vergüenza. Si ustedes recuerdan el Salmo 19, 12, 13, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? El salmista dice así, líbrame de los que me son ocultos. Aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, ¿verdad? Ese era el deseo del salmista, la pureza, la santidad. Él sabía que había cosas que él no podía detectar dentro de sí, ¿verdad? Pero que él tenía que poner mucho cuidado en su santidad y en su pureza.
Sin embargo, hermanas, aunque nosotros tengamos toda la intención de vivir en santidad, de vivir en pureza, de estarnos examinando y apartar de nosotros las cosas, las impurezas y los pecados de nuestra vida, los hierros, a veces por ignorancia, por descuido, o por necedad o por negligencia, podemos nosotros generar cierta preocupación dentro del cuerpo de Cristo por alguna manera incorrecta de conducirnos. O si no, nosotros podemos estar inquietos, ¿verdad? Podemos estar preocupados por las acciones de algunos otros hermanos miembros del cuerpo. Cuando esto sucede, ¿cómo dice la Biblia que debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de reaccionar? A ambos lados, hermano. Porque a veces nos gusta mucho reprender y reprender y reprender, pero a la hora que alguien nos reprende a nosotros, ¿sabe cómo nos hacemos? Así, como que no era para mí, ¿verdad? Entonces, pero no. Hay un pasaje que a mí en lo personal me impactó mucho la primera vez que lo leí, y no nada más la primera, todas las veces que he seguido leyendo esa porción. Segunda de Samuel 2, que es cuando el profeta Natán reprende al rey David por el pecado que había cometido, el adulterio y el homicidio. Y ahí podemos encontrar la actitud correcta tanto de aquel que es reprendido como de aquel que hace la reprensión. Y si usted quiere buscar más pasajes y ponerse en ambos lugares, entonces puede buscar en Eclesiastés 7:5, el donde dice: más vale reprensión de sabios que alabanza de tontos. Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Mateo 18:15-17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si te escucha, pues has ganado a tu hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debe de haber? Dice el autor, cuando habla de la reprensión. Bueno, lo que no debe de haber es rechazo. No debe de haber rechazo, porque no es así como actúa Dios. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, ¿verdad? Dios siempre que amonesta y disciplina, Él lo hace por amor. Él es el Padre amoroso, ¿verdad? Y ¿recuerda usted a quién hizo esta reprensión? ¿Alguien que sepa? O que lo recuerde, ¿verdad? ¿A quién hizo esta reprensión? Está en Apocalipsis 3:19. ¿Usted recuerda a quién Pablo hizo, a quién Dios hizo esta reprensión? Bueno, pero porque ya lo vi, hermana. Está la iglesia de la Odisea. Muy bien, Anabel, muchas gracias. Así es, a la iglesia de la Odisea. El Padre amoroso recuerda a la iglesia orgullosa y tibia de la Odisea, le dice estas palabras. Dios invita a los orgullosos y a los tibios a arrepentirse, a abrir sus corazones, ¿verdad? Para que Él pudiera entrar y entonces tener compañerismo con Él, y él con ellos y ellos con Él. Entonces, la reprensión que busca lo que Dios busca es provechosa. ¿Y qué es lo que busca Dios? La restauración, ¿verdad? Al compañerismo del ofensor. En este caso, Dios fue el ofensor y aún así Él tomó la iniciativa, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué hay esa cosa que oprime el alma cuando vemos que alguien está caminando por un camino peligroso? Acuérdese de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría si mi hijo estuviese en un yerro grave? ¿Cómo me gustaría a mí que alguien lo hiciera entrar en razón, que alguien lo reprendiera? ¿Cómo me gustaría?
¿De qué manera? Bueno, de la misma manera en que yo quisiera eso para mí o para uno de mis hijos, así yo tengo que conducirme si yo voy a hacer alguna reprensión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo pudo hacer de esta manera Dios? Porque le pertenecían o le pertenecen, ¿verdad? Son de ellos, eran suyos, ¿verdad? Entonces, cuando a usted le toque ser reprendido o cuando usted, Dios lo use como a Natán para hacer una reprensión, nada más usted recuerde que ese hermano le pertenece a usted y usted le pertenece a ese hermano. Y póngase en sus zapatos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos enseña en cuanto a la reprensión, ¿verdad? Otra manera, otro hecho tangible, otra manifestación práctica, ¿verdad? En la que podemos evidenciar esa coinonía es orar los unos por los otros, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que la oración ensancha el corazón, ¿verdad? Y eso es verdad. Y lo compartía nuestra hermana Eva, cuando nos compartió su tema, de cómo había estado orando, creo que por el hijo de la familia Mercado, y de cómo ella, aunque no era nueva en ese momento, ella lo había amado de tal manera que cuando Dios contestó la oración fue como si fuese su propio hijo. Eso fue lo que dio a entender, ¿verdad? Eva, eso es, el orar los unos por los otros nos ensancha el corazón, ¿verdad? Ahora, el autor hace referencia no solamente a orar los unos por los otros, sino la manera como oramos. Él pone mucho énfasis en esta parte de la manera como oramos. Y cuando nosotros, el participar de la vida de Cristo en esta relación espiritual, orgánica, indivisible y vital, de pertenencia los unos con los otros, también debe transformar nuestra manera individualista de orar, ¿sí? El autor nos señala ahí que él muchas veces se encontró orando de esta manera y creo que muchos de nosotras podemos identificarnos también con esta actitud que tenía el autor. Él dice, yo oraba por mi crecimiento, por mi progreso, por mi santidad, por mi fortaleza, por mi fe, por mis habilidades para el ministerio, porque me capacite, porque me dé entendimiento, por mi iglesia, por mi ministerio, ¿verdad? Dice el autor. Y ciertamente debemos ser responsables por nuestra vida y crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero por la razón correcta, ¿verdad? Debe de ser por la razón correcta. No debe de ser por vanagloria, porque yo quiero ser mejor que todos, porque por protagonismo tampoco, ¿verdad? Porque yo quiero que todo el mundo me vea, ¿verdad? Que yo puedo hacer eso, que yo soy mejor, por superioridad espiritual, ¿verdad? O por tener control, por ser controladoras. No. Esto no debe de ser así. Debemos ser responsables, de nuestra vida, de nuestro crecimiento espiritual, pero no por esas razones, sino por la razón de que el cuerpo crece, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia, crece cuando cada miembro crecemos. Por eso debo de cuidar mi crecimiento espiritual. Ese debe de ser uno de las razones, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de orar entonces? Pues, podríamos decir, oh Dios, estoy cumpliendo mi parte en el cuerpo de Cristo. Estamos poniendo los dones que nos has dado al servicio de los hermanos y de los perdidos. Estamos nutriéndonos
No nada más llenándonos de conocimiento y poniéndonos bien gorditos, ¿verdad? No, 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 no. Estamos nutriéndonos de tal manera que podamos ser transformados lo necesario para poder ayudar al cuerpo a crecer. Estamos amándonos, Dios, como tú nos amas. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente orar así. Qué diferente escuchar al cuerpo de Cristo orando de esta manera. El centro de nuestra preocupación y de nuestra ocupación debe ser el mismo que el de Dios. ¿Cuál es el centro de preocupación de Dios? Pues eso, el crecimiento de todo el cuerpo, no nada más de uno o dos o de un grupo, ¿verdad? No, Señor, es de todo el cuerpo, para que todo el cuerpo pueda funcionar, ¿verdad? Como debe y cumpla su propósito. ¿Usted no ha sabido de alguien que le han amputado el dedo más pequeñito del pie? ¿Sabe qué pasa? No tiene equilibrio. No tiene equilibrio. Entonces, si ese dedito pequeñito no funciona como debe, ¿sabe qué pasa? Usted ya no puede hacer deporte. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Nosotros debemos de crecer todo el cuerpo para que todo funcione como debe y cumpla su propósito. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? En Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido, ¿verdad? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay lugar, hermanas, para la oración egoísta, para el me, mi, yo. No, nosotros, nuestro, ¿verdad? Eso lo debemos de sustituir, porque todo el cuerpo dependemos los unos de los otros y por tal motivo necesitamos de esa oración. Cuando ore en su casa, ore en plural, acostúmbrese a orar en plural. Es algo que a mí me enseñaron cuando empecé el camino del Señor. Mi padre espiritual y mis maestros, todos oraban en plural. Y así que lo que estoy pidiendo conforme a mi necesidad, si pido por mis hijos, pido por todos los hijos, si pido por nuestros hijos, por nuestros líderes, por nuestros esposos, por nuestra iglesia, por todo, ¿verdad? Nuestro, del cuerpo. Así debemos de orar. Orar los unos por los otros es expresar la relación corpórea, ¿verdad? La coinonía entre todos los creyentes que están preocupados, ¿verdad? Por la salud de todo el cuerpo. Claro, por la nuestra ni se diga, ¿verdad? Pero también por la de todos nuestros hermanos. Y pues este es el primer capítulo. Aquí terminamos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Si no hay dudas o preguntas o mociones en contra, algo que ustedes quieran decir, no, hermana, se equivocó, eso no es cierto. Dígame, para aprender yo también, y aquí encontramos la verdad. Y si hay algún comentario, si no, podemos continuar con el siguiente capítulo, que es muy práctico y muy rápido también. ¿No? Bueno, entonces, me permiten, vamos a seguir. Entonces, compañerismo espiritual es el siguiente capítulo. Ay, hermanas, bueno, perdónenme por todo lo que voy a expresar aquí, ¿verdad? Pero no es más que lo que estaba en el libro. Entonces, son cosas que nos hacen pensar bastante, mucho, o al menos a mí me hicieron y todavía me siguen haciendo pensar y me tienen en oración. Bueno, hermanas, vamos a seguir. Compañerismo espiritual. Y les voy a decir una cosa. Está bien devaluado este concepto entre los cristianos y en la iglesia. No tenemos, o a lo mejor hay algunos que sí, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios por ellos, pero lo personal, ¿verdad? Y gracias a Dios por lo que el libro expresa. Dice que, por lo que yo estudié, está devaluadísimo el concepto de compañerismo espiritual,
hoy en día entre nosotros, porque pensamos que el compañerismo es textearnos, darnos palabras de ánimo y me gusta, postearnos en los chats, ¿verdad? En nuestras publicaciones, darnos like, ¿verdad? O dejarlas en visto también a veces. Eso es ahora en la pandemia. Antes de la pandemia pensábamos que el compañerismo espiritual era reunirnos después de los servicios, después de un culto, después de los talleres, después de las células, después de las reuniones, jóvenes, etcétera, 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 matrimonios, etcétera, y tener ese compañerismo espiritual, ¿verdad? Compartir los alimentos y ahí estar unos y otros. Y no lo es propiamente. Y no quiero que me vaya a malinterpretar por lo que yo estoy diciendo. No me malinterprete. Por supuesto que eso tiene su valor. Y lo digo otra vez, eso tiene su valor y puede estimular al compañerismo espiritual, pero no es el compañerismo espiritual. Según la Biblia y según lo que me dice el autor, no es el compañerismo espiritual. Y el autor explica lo que es el compañerismo espiritual a través de este versículo, Hebreos 3:13. Dice, más bien exhortándose los unos a los otros cada día mientras se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado, ¿verdad? Por el engaño del pecado, perdón. Entonces, me gusta la manera, no sé si alguien lo tenga por ahí, me gusta la manera de esa traducción de la Biblia en lenguaje actual, que fue la que publiqué ahí en el WhatsApp. Me gusta cómo dice, al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca, hace el bien. Me gustó mucho esa traducción, no, como que lo deja más en claro. Entonces, a la luz de este texto, pude hacer una definición, ¿verdad? Entonces, el compañerismo espiritual es incitar, convencer, animar a otros a través de las escrituras, con ruegos, palabras, razones y oraciones, a dejar de hacer lo malo y hacer o seguir haciendo lo que es bueno, agradable y conveniente para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es una definición que pudimos encontrar o que pude encontrar en medio de todo lo que el autor estaba explicando, ¿verdad? Y por supuesto que esto va a iniciar ¿en dónde? El autor dice que inicia en el púlpito a través de los pastores, evangelistas, maestros y consejeros, ¿verdad? Este compañerismo espiritual lo empieza ahí, como dice Efesios 4:11-12, para perfeccionarnos, para hacernos maduros e irnos edificando como cuerpo. Pero no va a terminar ahí, sino que esto requiere de otro tipo de intercambio, de un intercambio de uno a uno, ¿verdad? De un intercambio mutuo lleno de advertencias, exhortaciones, ánimo, amonestación y rendición de cuentas de los unos a los otros, como dice Hebreos 10:24, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres. El autor señala que los puritanos tenían una costumbre, ellos oraban por un amigo de corazón, así le llamaban, un amigo de corazón con quien ellos pudieran compartir absolutamente todo, ¿verdad? Y mantener una relación de compañeros de oración a gran escala, dice ahí. ¿Y saben qué? Yo encontré que ese es el sentir de Salomón, ¿verdad? Ahí también es donde dice, mejor son dos que uno, ¿verdad? Entonces, aquí el autor nos dice cómo podemos tener ese tipo de compañerismo, es decir, cómo podemos tener un uno a uno con un amigo de corazón. A veces pueden ser grupos pequeños, también señala, y no lo vamos a ver específicamente, sino que lo vamos a incluir en todo esto, pero a veces pueden ser grupos pequeños en donde podamos tener esa confianza. La verdad, a mí me encantan los grupos pequeños. He participado en grupos grandes y en grupos pequeños, como ustedes también, y siempre ha sido edificante.
Hemos podido ser hasta 5 mujeres con una coinonía y con un compañerismo muy íntimo. Entonces, pero, para poder tener esa relación mutua de uno a uno o de un grupo pequeño, pero muy íntimo, de corazón, dice el autor que debemos de tener, debe presentarse en cada participante dos requisitos previos, ¿verdad? Dos requisitos esenciales. Y el primero es que no puede haber compañerismo espiritual, pues si no tenemos una relación con Dios en Cristo, ¿verdad? No funciona. No funciona. Si no somos redimidos, si no hemos sido salvos y si no tenemos comunión con Dios, siendo salvos, esto nunca se va a dar. Ese es un requisito previo. Las personas participantes en este encuentro mutuo a mutuo tienen que tener comunión con Dios, profunda, sencilla y grata, ¿verdad? El segundo, debe de haber compromiso y responsabilidad mutuos. Y eso, hermanos, hoy en día, híjole, ¿cómo hace falta? Porque excusas, muchas hay. Entonces, ahí el autor nos da esos requisitos previos. El autor dice que en la práctica este compañerismo solo puede mantenerse con unos pocos, ¿verdad? No puede ser, como decíamos, no puede ser un grupo muy grande, sino debe de ser uno a uno o si no, un grupo pequeño. Y luego sugiere el autor algunas actividades que se deben, no que se pueden, que se deben incluirse dentro de ese compañerismo espiritual, ¿verdad? Y esas actividades son compartir la verdad bíblica los unos con los otros, la apertura de los unos con los otros y el orar juntos, ¿verdad? Compartir la verdad bíblica los unos con los otros. Bueno, pues obviamente la comunión espiritual, pues es eso, ¿verdad? Debe centrarse en la palabra de Dios, en las escrituras, ¿verdad? Entonces, por eso el autor del Salmo 119 decía, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Por qué decía eso el autor? Porque por medio de ese ejercicio de compartir las enseñanzas o la palabra de Dios, no solamente se edificaba a otros, sino que él mismo se edificaba a sí mismo, ¿verdad? Él fortalecía su comprensión bíblica y esto es bien cierto. Siempre dice que el que enseña aprende 2 veces y esto es bien cierto. Cuando compartimos, aprendemos más, profundizamos más, introspeccionamos dentro en nuestro ser y aprendemos mucho mejor las verdades bíblicas. Pero aquí el autor dice que a veces hay quienes se sienten amenazados o nos sentimos amenazados cuando se nos pide compartir. Y nos da unas sugerencias para vencer ese temor que tenemos muchas cuando nos invitan a compartir, es registrar en una libreta todo lo que Dios habla en nuestros tiempos devocionales, ¿verdad? Y al reunirnos en ese grupo, con ese amigo de corazón, poder compartirlos. Otra puede ser memorizar las escrituras y reunirnos. Y al reunirnos, decirnos unos a otros o una a la otra, ¿verdad? El texto y compartir lo que Dios nos ha hablado por medio de ese texto. No solamente, dice el autor, es importante compartir los hallazgos frescos, o sea, lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Sino cómo ha impactado esa revelación que ha dado el Señor a nuestra vida práctica, ¿verdad? ¿Cómo me ha ayudado a crecer y en qué aspecto de mi vida me ha ayudado a crecer, ¿verdad? Bueno, esto es lo que podemos hacer para quienes nos da pánico compartir cuando nos piden compartir algo, ¿verdad? Hay otros y hay una advertencia también. Hay una advertencia también para aquellos que tienen facilidad de palabra. Y la advertencia es que hay que tener cuidado de no escuchar, porque a veces, híjole, y las mujeres somos así, nos encanta hablar, no sé cuántas palabras al día hablamos, pero hablamos, no sé si el triple que los hombres. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, queridas hermanas, de no escuchar, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos hable y hable y hable en nuestra reunión de corazón o en ese grupo que tenemos y no dejamos participar a
a nuestro amigo de corazón, ¿verdad? Entonces, sabe que es una evidencia de que no nos interesa realmente la comunión, sino más bien yo quiero demostrarles que yo sí sé, ¿verdad? Que sepan que yo sí sé. Oh, y entonces, pues esto no va a funcionar. Y esto es jugar a la superioridad espiritual, dice el autor. Bien tremendo. Y tiene razón, porque Lucas 10:21 nos enseña nuestro Señor Jesucristo que aún la lengua balbuceante y vacilante en las manos de Dios puede decir más que unos labios sabios y elocuentes. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, apertura de unos con los otros. Por ahí la hermana Marta García puso un post en donde hablaba de que nuestro mejor amigo es el amigo de corazón, ¿verdad? Con el que podemos compartir todo, y es un deleite y una delicia, pues es Dios, ¿verdad? A través de Cristo. Y tiene razón, es difícil aperturarse los unos con los otros. Esta es una práctica que debe de haber cuando hay un grupo de intercambio mutuo o uno a uno, ¿verdad? La apertura de unos con otros, pero esto es muy, muy difícil, abrir el corazón y compartir tanto las faltas, los pecados, los hierros, los desánimos, las tentaciones, las pruebas y las bendiciones y las alegrías. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, ¿verdad? Pero esta práctica es una de las más difíciles, ¿verdad? Porque nos da miedo. Nos da miedo. Yo creo que todos hemos vivido la traición de alguien que era cercano y nos traicionó. Espero que no haya sido al revés, que ustedes hayan traicionado la confianza de alguien. Okay. No, eso es la razón por la cual es difícil la apertura. Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de confesar nuestras dudas, nuestros hierros y tentaciones. Primero, por lo que la otra persona puede pensar de nosotros. Ay, y mira nada más, allá anda en primera fila y no se pierden las transmisiones y no sé qué. Y mira lo que hizo, ¿verdad? Nos da miedo que pueda pensar eso. Y lo peor, que se lo pueda decir a alguien. Ay, ¿sabes qué? Fíjate que mi mejor amiga, fulanita, pues fíjate que le está pasando esto. Ay, la quiero tanto, la quiero con toda mi alma. Ayúdame a orar por ella. Por lo que pueda decir. Entonces, es bien difícil. Yo sí he encontrado amigas de corazón. He encontrado y he tenido grupos de corazón también. Y he pasado por traición. Y viceversa también. Creo que la mejor manera es experimentarlo en carne propia, ¿verdad? Y ¿cómo podemos entonces aperturarnos las unas con las otras o los unos con los otros? En los hombres es más fácil, en las mujeres es más difícil. Si usted quiere encontrar a alguien con quien abrir su corazón, ¿qué le parece si comenzamos con pedirle a Dios que seamos aquellas personas con quienes los demás quieren abrir su corazón? Vamos a empezar por eso. Vamos a convertirnos en esa clase de personas que los demás puedan encontrar esa confianza, esa seguridad, ese apoyo, esa certeza, ¿verdad? Y que quieran abrir su corazón. ¿Y saben qué, hermanas? Cuando empecemos ahí, yo creo que lo demás se va a dar por añadidura, ¿verdad? La rendición de cuentas. Esa es otra actividad que se debe de incluir. Ay, no la puse aquí. No, ¿verdad? La rendición de cuentas, perdón. La apertura del... sí, aquí está. La rendición de cuentas. Sí, perdón. Gracias, hermana. La rendición de cuentas. Perdón por los perritos, pero no los puedo controlar. La comunión o compañerismo espiritual incluye la rendición de cuentas. Este principio está expresado en Colosenses 3:16, que dice amonestarse mutuamente y someterse unos a otros, que está en Efesios 5:21. Y estos
nos sugiere, ¿verdad? La rendición de cuentas. Cuando tenemos ese amigo de corazón, tenemos que sentirnos desafiados, tenemos que sentirnos revisados. Yo sé que no hay más desafío y que no hay más motivación que agradar a nuestro Dios. Yo lo sé. Aquel que tiene un corazón conforme al de Dios, pues le da mucho miedo pecar y ofender a Dios y a los hermanos, es cierto. Pero es necesario, hermanas, a veces que tengamos también ese compañerismo, porque hay cosas que no notamos. Hay cosas en nuestro ser que los demás pueden ver, pero que yo no me doy cuenta, los que son ocultos, ¿verdad? Y los demás, todos pueden ver mi soberbia, todos pueden ver mi orgullo, todos pueden ver mi vanagloria, pero yo no puedo. Y esto nos ayuda, ¿verdad? Esos son pecados del espíritu, por eso los que no se ven, ¿verdad? Pero de igual manera, si tenemos ese amigo mutuo, ¿verdad? Ese amigo de corazón, pues él nos puede ayudar. Debemos de ser revisados y desafiados, rendirnos cuentas en disciplinas como la comunión con Dios, nuestros tiempos devocionales, lectura de la palabra, memorización de las escrituras o las áreas de debilidad, ¿verdad? Nuestras tentaciones, pedirle a esa persona el apoyo en oración y disponernos a rendirle cuentas, ¿verdad? Eso es lo que podemos, es lo que debemos y podemos hacer. La rendición de cuentas tiene una importancia esencial en el discipulado uno a uno. A nosotros nos discipularon con un discipulado que se llama Sígueme. Y ya tengo 30 años en Cristo y esos 30 años los discipulados nos hemos convertido en discipuladores. Y lo primero que nos enseñaban era la palma de la mano, Cristo viviendo en mí y controlándolo todo. Y este dedito gordito era el cuerpo, un cuerpo, porque este cuerpo estaba con los otros dedos, ¿verdad? Estaba teniendo pues trabajo. Él trabajaba conjunto con todos los miembros de la mano, ¿verdad? Es muy interesante ese discipulado. Y ese discipulado me encanta porque todo esto que estamos viendo lo deja bien claro en el nuevo creyente. Le da mucha claridad a su nueva vida al nuevo creyente. Bueno, cuando estamos discipulando uno a uno, esto tiene gran valor. La confianza, la discreción, la apertura, ¿verdad? Entonces, esto es otra actividad que debe de haber en una relación de corazón. Orar juntos. Ya es lo último, hermanas. Ya voy a terminar. Orar juntos. La oración con esa persona de corazón, pues ese tiempo es muy valioso. ¿Saben por qué? Y ahora más, porque ahora nuestros cultos son públicos, ¿verdad? Están en el Facebook, están en las redes y hay cosas que yo no quiero que se expongan públicamente, ¿verdad? No hay cosas que yo no me atrevería a orar por alguien o que alguien las dijera. Hay cosas íntimas que hay que dejarlas en la intimidad, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos podemos compartir necesidades que no son apropiadas, ¿verdad? Compartirse en las reuniones públicamente y más ahora que son públicas. A veces uno escucha en cada oración, ¿verdad? Diciendo, ay Señor, esto se me hace que no se debió de haber expuesto aquí, ¿verdad? O nosotros podemos orar y después decir, ay, no debí de haber dicho esto porque pues estamos en algo grande, ¿verdad? Aquí está escuchando mucha gente. Entonces esos tiempos de compartir con nuestro amigo mutuo, pues se da ese tipo de oración, ¿verdad? Y a veces los tiempos de oración en las iglesias se piden mucho por los demás, pero poco se piden por los miembros y por la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es una gran falla también. Entonces, en estos grupos se puede aprovechar todo ese tipo de peticiones de corazón. Hay mucho que hacer en cuanto a la manera de orar, en la forma de orar, ¿verdad? Siempre que quiera tener una relación espiritual cercana con otro creyente, siempre debe de haber un compromiso de oración, ¿verdad? Entonces,
estas son las actividades que sugiere el autor para que deben de haber en ese compañerismo mutuo a mutuo. Ahora, de todo lo que hemos considerado, y ya es lo último, sobre el compromiso mutuo, la apertura para compartir, la responsabilidad de dar ánimo y de recibir amonestación, todo esto se desprende la obvia realidad, y a mí me pareció así como que, esta es una palabra del autor, ¿verdad? Obvia realidad de que no vamos a entrar en esa relación con cualquier miembro del cuerpo. ¡Qué triste! Esto es triste. Está en un libro y es triste. ¿Cómo es posible que dice que no podemos entrar en ese tipo de relación con todos? Digo, yo sé que no va a ser con todos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se sugiere que es uno a uno. Pero ¿por qué me dice esto? Qué triste, es muy triste, es una realidad y es muy triste, porque se supone que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bueno, el autor propone una serie de cualidades que las dos personas o las que integran este pequeño grupo deben cumplir. Por eso, dice el autor, que no con todos vamos a poder tener este tipo de compañerismo, cuando debería de ser todas estas cualidades la regla, ¿verdad? La regla, de ahí para arriba. Y no la excepción, como lo está poniendo aquí el autor. Me impactó mucho eso. Primero, el deseo respaldado por la acción de crecer en el Señor en todos los aspectos de la vida. Mi amigo mutuo, mi amigo de corazón, o mis amigas de corazón en el grupo, tenemos que tener ese deseo. Y yo tengo que tener ese deseo primeramente. Tengo que tener la habilidad para poder entender e identificarme con las necesidades, bueno, que él tenga las necesidades o ella tenga las necesidades de identificarse con las mías, ¿verdad? Y viceversa, de una manera objetiva, no para, ay, sí, pobrecita, sino tú tienes la razón, no, sí, ¿verdad? No, sin lástima, sin condescendencia, porque un amigo de corazón que nos va a estar dando por nuestro lado, que no se va a atrever a decirnos frente a frente las cosas que me tiene que decir conforme a la palabra, tampoco funciona, ¿verdad? Pero con convicción bíblica del bien, ¿verdad? Tenemos que tener convicción bíblica del bien. La habilidad de mantener confidencialidad y discreción mutua, pues así estaremos dispuestos a abrir nuestro corazón. Si no hay confidencialidad, si no hay discreción, si hay mentira, si hay disimulo, no, nunca vamos a poder ser dignos de esa confianza, ¿verdad? O confiar en alguien más. La disposición a hacer un compromiso por el bien espiritual del otro. Y esto es, a veces, híjole, me acuerdo de muchas experiencias. En ambos sentidos, ¿verdad? ¿Cuántas veces a mí me dijeron algunas cosas, ¿verdad? Y yo no las pude entender en ese momento. No las pude comprender. Y después dije, por eso me lo dijeron, porque yo estaba mal, ¿verdad? Y es bien difícil, pero tenemos que hacer una disposición, hacer un compromiso por el bien espiritual, el uno por el otro. Si me lo dice mi compañero, bueno, yo digo compañero porque mi mejor amigo y mi compañero de corazón es mi marido. Él es mi marido y él me lo dice así como va, ¿verdad? Él me lo dice. Él es mi amigo, en él confío, ¿verdad? Con él puedo tener esa práctica, ¿verdad? Quienes tenemos somos casados, ¿verdad? Pues yo creo que nuestro primer amigo es él, ¿verdad? Entonces, bueno, el reconocimiento maduro de que ni la otra persona ni yo tenemos la respuesta para todo, ¿verdad? Pero sí una disposición ferviente para buscar en oración y meditación las escrituras, las respuestas juntos. Pues no vamos a tener las respuestas. Muchas veces ni nos vamos a atrever a sugerir una respuesta, porque cada quien debemos de hallarla de parte de Dios. Entonces,
hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esto también. La disposición a ser honestos para recibir y dar la reprensión oportuna en las actitudes pecaminosas. Natán y David. Hay que ser Natán y David en ambos sentidos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice que son las cualidades que debemos de tener todos, yo pienso, no nada más los que quieran tener un amigo de corazón o ser un amigo de corazón, como ya lo dijimos. Ahora, ya por último, hermanas, el cuerpo local. ¿Cuál es la característica más importante en el cuerpo para propiciar este tipo de compañerismo espiritual? El amor, la calidez. A veces somos tan fríos y nos tratamos mal, hermanas. Nos hablamos bien feo, unas a las otras, muy brusco, muy desesperante, como desesperadas. O ignoramos, no tomamos en cuenta. No, no debe de ser así. Yo sé que estamos aprendiendo una nueva normalidad en la que todo es por estos medios, ¿verdad? Hay que tomarnos en cuenta. Todos contamos. Y en eso está expresar el amor y la calidez, ¿verdad? Si usted participa en algo, participe bien, expréselo. No sea parco o parca, ¿verdad? En expresar ese amor, ese cariño. Yo sé que algunos somos más fríos que otros, ¿verdad? Y a veces nos cuesta expresarnos, pero usted diga que los ama, que los quiere, que les manda un abrazo, que les manda un beso. Expresen, pero no sea hipócrita tampoco, ¿verdad? Si usted no siente eso en lo profundo de su corazón, arregle su corazón primero. No sea hipócrita, porque también eso se evidencia. O sea, también eso se evidencia. Eso se nota, ¿verdad? Entonces, el amor y la calidez, ¿verdad? Si nos piden apoyar, vamos a apoyar. Si nos piden apoyar un ministerio, vamos a apoyar el ministerio. Si nos piden esto, vamos a apoyar, vamos a hacerlo. Si lo podemos hacer, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a apoyar a todos los hermanos. Al final de cuentas, el objetivo, dice el autor, es que Dios se deleite con nuestra comunión. Que desciendan los ángeles del cielo y se paseen, así ahorita en esta reunión, en cada una de nuestras casas, los ángeles del cielo se paseen y la presencia del Señor, como en el huerto del Edén, ¿verdad? Se pasee y se goce, se deleite. Mira cómo se aman las hermanas de la unión femenil Marta y María, cómo tienen ese compañerismo, cómo tienen esa calidez, cómo se amonestan, cómo se aman, cómo se reprenden, pero se aman tanto que, bueno, ¿qué les puedo decir, hermanas? Que aprendí bastante. Me hizo meditar en muchas cosas hacia atrás, ahora y hacia el futuro. Y yo espero que también en ustedes, hermanas, haya sido de bendición. Me hubiera gustado tener interacción, pero la verdad es que el tiempo nos limita mucho, ¿verdad? Y no porque la hermana Chelito no me deje, no, yo sé que no, sino porque cada una de nosotras tenemos hijos, esposo, ocupaciones, ¿verdad? Y tenemos que regresar a ellas. Pero cualquier cosa que usted quiera compartirme, de veras que escríbalo. No, escríbalo, háblenme, dígame, y yo también, para aprender juntamente con ustedes. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Si compartimos los hallazgos o las cosas, lo que la palabra de Dios nos reveló y la manera como yo la quiero aplicar a mi vida, como yo quiero, pues podemos orar unas por las otras, ¿verdad? O sea, orar en este aspecto, en este otro aspecto, y la verdad es que muy bendecida por estos capítulos y por los anteriores. La verdad que han sido excelente, una buena decisión este libro, muy, muy bueno. Bueno, hermanas, les cedo el micrófono a mi hermana Chelito. Dios les bendiga. Les amo en el Señor y les doy muchas gracias el recibirme y el permitirme darme este privilegio de poder compartir la enseñanza que Dios nos da. Dios les bendiga.